Hola Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales y llegan a ti justo en el momento en que necesitabas verlas. Leo, aquí con este paje de copas, aquí ustedes van a estar teniendo alguna oportunidad, alguna idea. Alguien les podría estar proponiendo algún nuevo empleo, un nuevo negocio, una inversión o simplemente algo que ustedes van a amar hacer. Aquí no solamente se refiere a que van a estar generando dinero, van a estar generando recursos, sino también que acá ustedes van a estar haciendo algo que aman hacer. Este es el tipo de propuesta, negocios o trabajo que ustedes incluso harían sin que les pagaran. Pero en este caso no, por supuesto, se lo van a pagar, pero es ese tipo de trabajo, de hobbies que ustedes harían sin recibir ninguna remuneración. Sin embargo, por supuesto, aquí la van a recibir y es algo que van a amar literalmente hacerlo. El camino, por supuesto, no está completamente definido. Aquí la carta de la luna me está diciendo que evidentemente las cosas no están completamente definidas. Acá falta información, la información no está completa. La información te va a estar llegando mientras ustedes van caminando durante este trayecto, mientras van avanzando. No es algo que esté completamente claro. Pueden surgir algún tipo de contratiempos en este camino, pero deberían ustedes pues estar atentos para poder frenarlos, para poder eliminarlos y para continuar su avance. Por ejemplo, si es un puesto de trabajo, pues podría esos contratiempos ser que necesiten algún tipo de certificación intermedia y tienen que estar al tanto para hacerla. Algún compañero de trabajo que no esté de acuerdo con ustedes. Si es algo que van simplemente a amar hacer, algún negocio o inversión, pues podría ser algún cliente que estuviera en desacuerdo con lo que ustedes hicieran o algún producto que definitivamente tuviera alguna pequeña dificultad para hacerse. Pero es algo que ustedes tienen que estar al tanto y van a irlo resolviendo mientras van avanzando. La carta de las espadas. Acá te están diciendo que cualquier dificultad que ustedes tengan se va a estar resolviendo. Y también que esta información que ustedes no tienen por completo, no importa, porque aquí este as de espadas anuncia la llegada del triunfo, de la victoria y la resolución de todas estas dificultades. De esto que quizás no veas clara y de estos pequeños contratiempos que vayan teniendo en el camino. La influencia de esta carta también está indicando que los resultados se van a estar imponiendo con muchísima claridad y muchísima fuerza. Aquí todos los asuntos que tengan que resolverse, pues definitivamente se van a estar resolviendo. Ahora vamos a ver cuáles cartas me acompañan a este 2 de oros. Leo, esta propuesta que te vendría llegando acá con ese paje de copas que te armaría todo esto, definitivamente podría ser algo que te obligue a mantener el equilibrio, mantener dos cosas al mismo tiempo. Puede referirse a dos empleos al mismo tiempo, a un empleo y una inversión, a un empleo y un negocio, a dos negocios al mismo tiempo o simplemente a tu vida laboral con tu vida afectiva, con tu familia, tu relación con pareja, con familia, en fin, con tus hijos. Pero aquí vas a estar equilibrando la situación, equilibrando las cosas. También esta carta puede referirse a que vas a estar haciendo muchísimo equilibrio entre los ingresos que recibes y lo que estás gastando o lo que inviertes. Definitivamente esta es una carta donde ustedes van a hacer malabares y van a mantener, por supuesto, la estabilidad. Es lo que me está diciendo esta carta. Evidentemente esto los va a estar llevando a un 10 de oro, señores. Y este 10 de oro pues se refiere, anuncia la llegada de estabilidad, de seguridad económica y de consolidación en la vida de muchos de ustedes. Esta carta representa que van a haber logros materiales, logros económicos. Aquí van a poder recibir quizás muchos algún tipo de respaldo en sus proyectos, en sus negocios. La influencia de esta carta también me está diciendo que los esfuerzos que ustedes han realizado van a estar dando frutos visibles. Así que esto que ustedes van a estar haciendo aquí malabares, esto que podrían estar comenzando, que evidentemente tiene un fuerte componente aquí de éxito y de triunfo, los puede estar llevando a una situación económica bastante estable, bastante equilibrada financieramente.
y les va a proporcionar, por supuesto, seguridad económica. El 10 de oro, señores, es como si estuvieran creando una estabilidad patrimonial, no solamente para ustedes, sino para toda su familia. No necesariamente significa que sean millonarios mucho ni que se ganen la lotería, no, para nada, porque esto es referente a lo que ustedes hagan, a su trabajo, a sus inversiones, debido a los negocios que ustedes están haciendo actualmente. Esto eventualmente les va a estar llevando a una seguridad económica si es que ya no la tienen. Y no es que vaya a eliminarse, no sé, en un año, en 2 años, no. Aquí ustedes están creando las bases, algo patrimonial que va a durar a lo largo del tiempo, que va a durar bastante tiempo esta estabilidad económica, ¿ok? Y la carta del 2 de bastos me está hablando de que cuando ustedes vean esta estabilidad económica, que esta segunda oportunidad les va a dar quizás un segundo negocio o una segunda inversión o un segundo empleo, porque aquí me dice que vas a estar haciendo malabares con dos cosas, ya me decían que habían dos cosas, pues acá cuando tú veas quizás que esto te va a brindar la estabilidad necesaria, es posible que ustedes vayan a estar tomando una decisión entre con cuál de los dos me quedo. ¿Para cuál voy? ¿Hacia dónde sigo? Este 2 de bastos, aquí ustedes están pensando, están proyectando el futuro y van a estar en una encrucijada donde van a tener que tomar una decisión. Decisión de si te quedas en el lugar en que estás o si vas hacia ese otro que te va a brindar esta seguridad económica. Así que hay muchos de ustedes van a tener que tomar una decisión entre dos cosas que estén haciendo, dos trabajos, un trabajo y una inversión, en fin, entre dos situaciones. Y vamos a ver qué viene con ese 6 de espadas. El 5 de oros acá no me habla para nada de una pérdida económica ni de que ustedes vayan a sentirse económicamente mal. Esto lo que puede estarse refiriendo es a que la decisión que ustedes van a estar tomando aquí con este 2 de bastos se va a referir a si ustedes invierten su dinero, invierten su tiempo para continuar en el negocio, para continuar en el empleo quizás en el que estén. Este 5 de oros habla sobre una inversión quizás económica que tengan que hacer, que cuando muchos pedimos préstamos bancarios para comenzar algún tipo de negocio, algún tipo de inversión, pues evidentemente ese crédito bancario no te deja las cuentas en cero, te las deja en números negativos, te las deja en números rojos. Y a esto se refiere, porque te puede dar una sensación de que tienes pérdidas económicas o de que estás en un tipo de escasez financiera. Sin embargo, para hacer inversiones, para hacer negocios, pues muchas veces hay que pedir préstamos bancarios, hay que pedirle al banco que sea pues un inversionista junto con el negocio que se va a estar estableciendo. Y eso es lo que se refiere este 5 de oros también. Si estás en un empleo, podría estarse refiriendo a que al cambiar a otro podrías estar tomando tus tarjetas de crédito para quizás gastar en tus necesidades básicas ese mes, mientras que tu trabajo pues comienza a dar los frutos que tú esperas, a dar lo que tú necesitas. ¿Por qué te decía que esto es una inversión o algo para un negocio, no necesariamente una pérdida? Porque acá el ermitaño viene diciendo que tú vas a recibir la información que tú necesitas para que esto sea lo mejor posible. Aquí puede ser alguien que ya pidió un préstamo bancario, que ya pidió esta inversión y te va a estar diciendo, mira, tienes que ir quizás a tal banco y pedirlo porque en ese banco te van a estar brindando las tasas de hipoteca menores que hay o los intereses son bastante bajos en esta situación en la que tú estás. También podría estarte guiando a que no inviertas o a que consigas el dinero de otra forma. Pero este es alguien que ya transcurrió, ya pasó por el camino que tú vas a estar transitando actualmente y te va a estar guiando, te va a estar dando la luz, te va a estar diciendo por aquí no es, por aquí sí es. Este es el camino correcto que tienes que tomar, este está mal, por aquí vas a gastar más, por aquí vas a gastar menos. En fin, es una persona que ya pasó esta situación. Y la información de esta persona quizás no es que te llegue y te diga, mira, tienes que hacer esto, aquello y lo otro. No. Puede ser que tú busques la información, que tú proactivamente busques información en YouTube, en libros, en algún tipo de guía,
de alguien que ya pasó esta etapa y ya sabe exactamente lo que hay que hacer. Y ahí estarías tú buscando esa información. Y definitivamente dentro de esta decisión que vas a estar tomando, esto también conlleva un traslado. Esto podría estarse refiriendo para muchos un traslado de empleo, un traslado de vivienda, un traslado de ciudad. Aquí hay movimiento. Esto implica que ustedes van a estar moviéndose y van a estar cambiando. Les repito, puede ser que se cambien de empleo o simplemente que el negocio que vayan a estar haciendo tengan necesidad de moverse, necesidad de viajar, de hacer algún tipo de movimiento fuera de la zona actual donde ustedes están viviendo. Vamos a ver con estas cartas cuál es la advertencia en la salud para muchos de ustedes. Recuerden que esto no es consejo médico, ¿ok? Y con esta carta, Leo, de la casa, te están diciendo que tú tengas cuidado con tu columna vertebral, con tus huesos y con la piel. Esto es un llamado de tu cuerpo a que descanses, que eches raíces y que busques proteger tu propia estructura física, manteniéndote, por supuesto, a salvo en tu centro. Así que cuidado con toda su estructura física. Si tienen algún tipo de molestia, como siempre les digo, consulten a su médico, por favor. Esto no es consejo médico, solamente es una advertencia. Uy, se viró la carta del amor para ustedes. Y viene, pues acá, esta carta de la amistad. Te dicen que hay conexiones que están basadas en la amistad y que lamentablemente nunca van a estar desarrollando pues un romance, que no van a llegar más allá de simplemente ser amigos. Así que si tenías algún tipo de preguntas al respecto de si algún amigo o amiga te gustaba para tener una relación de pareja, pues aquí la respuesta evidente de la carta es no. Solamente van a quedarse en una amistad bonita, pero una amistad no llega mucho más allá. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de la parte del dinero, ¿ok? Vamos con esta carta. Aquí con esta carta, Leo, te hablan sobre la renovación. Te dicen que necesitas tomarte un tiempo para recargar tu energía y volver a encargarte de los desafíos que se avecinan, que estos requieren que tengas fe y que superes los obstáculos. Así que, señores, déjenme en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura con este as de espadas. Yo siempre obtengo el triunfo y la victoria. Yo siempre obtengo el triunfo y la victoria. Recuerden, señores, que estas lecturas de tarot no son para todos, son generales, y tomen aquello que les haga sentido. Lo que no les resuene con ustedes, simplemente déjenlo fluir al universo. Y también que muchas veces el mensaje no está exactamente en la lectura de su signo solar, también puede encontrarse en la lectura de su signo lunar o la de su ascendente. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.